Cristo eligió, su ejemplo quiero seguir. Toda la tierra sabrá del Dios que hizo el mar. Su vida no le importó, me dio la salvación. Ahora yo debo ir, mensaje hay que dar. Tiempo es de predicar, corazones rescatar, vidas hay que transformar. Todos tienen que saber que Jesús vida es, que Jesús viene ya, que Jesús salvó soy. Mi vida Cristo eligió, su ejemplo quiero seguir. Toda la tierra sabrá del Dios que hizo el mar. Su vida no le importó, me dio la salvación. Ahora yo debo ir, mensaje hay que dar. Tiempo es de predicar, corazones rescatar, vidas hay que transformar. Todos tienen que saber que Jesús vida es, que Jesús viene ya, que Jesús salvó soy. Valientes marcharemos, firmes contra el mal. No temeremos, la victoria nuestra es. Tiempo es de predicar, corazones rescatar, vidas hay que transformar. Todos tienen que saber que Jesús vida es, que Jesús viene ya, que Jesús tiempo es de predicar, corazones rescatar, vidas hay que transformar. Todos tienen que saber que Jesús vida es, que Jesús viene ya, que Jesús salvó soy. Buenos días, hermanos, y feliz sábado. Es un privilegio una vez más para compartir la lección del estudio de la semana pasada con ustedes. Y ahora me toca hablar de la lección de esta semana, que era la lección número 7, titulado El Pacto de Sinaí. Nuestro texto de memoria se dice: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre los alas de águila, y os traído a mí. Éxodo 19:4. La estudio de esta semana empieza con una historia contando de un niño que cayó al hospital. Tuvo un accidente y pues se la llevaron al hospital. Y ahí en el hospital las enfermeras lo acomodaron y le dieron un vaso de leche grande.
El niño lo miró con ojos grandes y se pausó un poquito. Y le pregunta a la enfermera, ¿hasta dónde puedo tomar? Porque en su experiencia, viviendo en su casa pobre con más hermanos, que siempre estaban compartiendo comida y muchas veces sí hacía falta. Y cuando le tocaba un vaso de leche grande o lleno, tenía que tener cuidado el que tomaba primero, que no tomaba de más para dejar para la otra mitad para el otro niño. Y por eso le pregunta a la enfermera, ¿hasta dónde puedo tomar? La enfermera le tomó la sorpresa y con una bola en la garganta le dice, tómalo todo, eres tuyo. Esa historia nos dice la misma cosa que Dios quiere que nosotros. Quiere que tomamos profundo de lo que Él tiene del pozo de la salvación. Desfortunadamente nosotros nomás tomamos de esa fuente como a la mitad, o quizás menos, si tomamos algo. Dios nos demuestra en esto que el completo, lo completo de su divina gracia. Y Él lo demostró a los israelitas, toda su gracia divina, cuando Él los libró de la esclavitud y su opresión de tantos siglos. Y es lo mismo por nosotros. La gracia divina es necesario para que nosotros podamos estar rescatados y librados del pecado. Nos cuenta otra historia acerca de cómo Dios libró a los egipcios. Los cuenta como usa el ejemplo de un águila. El pueblo de Israel estaba tanto tiempo en el paganismo de los egipcios que eso causó que perdieron su enfoque, perdieron se olvidaron de las fundaciones de Dios y los principios principales de nuestras creencias. Y es lo mismo que hacemos hoy en día. Estamos tan involucrados en el mundo por tanto tiempo que es muy fácil a caer en la trampa del Satanás y querer compartir en los delicias que tiene este mundo, y nos olvidamos después de tiempo acerca de Dios y de lo que Él tiene, las promesas que Él tiene para nosotros. ¿Y cómo es que nos olvidamos de eso? Pues nos ponemos débil en el estudio y en la oración, ya no platicamos con Él, y eso empieza a cambiar nuestra vida, y eso pone empieza como digo, oscurecer o como taparse o como salir de mente. Se dice un dicho en inglés, out of sight, out of mind. Y eso es lo que empieza a hacer con nosotros, igual que pasó con los egipcios. Éxodo 19:4 y Deuteronomio 1:29 al 31 describe cómo Dios cuidó cariñosamente de Israel, y cómo lo trajo el pueblo afuera de Egipcio. Y el ejemplo que usan en la ilustración es usando una águila. Águilas están muy conocidos por cuidando a sus pequeños, sus niños, muy, muy cercano y muy cuidadosamente y muy cariñosamente. Cuando están enseñándolos a volar, cuando es tiempo, los echan del nido y empiezan a caerse hasta abajo. Y si está muy débil o está confundido el pajarito y
no empiece de volar, el padre águila sabe cuánto es cuando se está poniendo en peligro y rapidito va, vuela para abajo y se baja por abajo y los cacha en las alas y los lleva para atrás donde está seguro. Pero los lleva más para arriba, hasta mero arriba de la montaña y más arriba de eso, dicen hasta una milla arriba, y lo deja caer otra vez. Entonces el aguilito está queriendo batallar, luchar para hacer, pero otra vez unos poquitos pies de caer a la tierra, el águila va abajo otra vez y lo levanta con los alas y lo cuida. Y cuando el padre águila sabe cuando está el pequeño muy cansado y lo pone para atrás en el nido y hace lo mismo con el que sigue y así es el entrenamiento que hace. Lo interesante que yo noto es que está bien vigente. Lo avienta para que vuelas o ¿cómo se dice? O te mueres, pues, para decir. Pero él está muy cuidadoso guachando. Ahora, otra ilustración que enseña en esta lección está hablando de un padre cargando a su hijo, que lo carga en su espalda y cuando necesita, está enfermo o lo que necesita llevarlo. Dios conoce nuestro débil, sabe cuando estamos en situaciones difíciles y Él quiere traernos a completamente madurez. Y lo que estaba mirando cuando estaba escuchando la historia o leyendo la historia de las águilas y cómo cuidan, es muy interesante porque los animales están más, pues se puede decir que los animales están más cuidadosos de sus pequeños que el ser humano. Porque muchas veces como ser humano, digamos, bueno, es tiempo para el niño que se sale al mundo y se hace su vida en el mundo. Pero muchas veces hay personas que no están echando ojo en qué están haciendo y dónde van. Y no van a recogerlos como los águilas hasta después que están muy profundo en peligro. Los águilas no dejan que se hacen a ese extremo, pero el ser humano muchas veces sí. Cuando van y tratan de recogerlos, ya están en muchos problemas, en drogas o en cárceles o quizá que otras cosas. Y se hizo muy interesante a mí que tenemos que tomar más lecciones de los águilas, a ver cómo es que cuidamos. Muchas veces cuando quieres como cuidar al niño más profundo, más cerca, recibimos críticas o comentarios que estás muy sobreprotegido. Pero Dios sabe, si es así, Dios entonces estaba muy sobreprotegido de Israel, por tanto que lo hizo en el desierto, tantas cosas que lo enseñó y no les permitió distraerse más de su lado. Es lo mismo. Dios dice, yo te traje fuera de Egipcio, te traje a mí mismo. Dios se preocupa para nosotros. Entonces, como Dios nos preocupa por nosotros, ¿qué es que debe hacer a nosotros? ¿Cómo eso debe afectar a nosotros? ¿Cómo preocupamos por otra gente? Si Dios nos está dando gracia, nosotros debemos estar dando gracia y misericordia a otros en el nombre de Dios. Y muchas veces nosotros no entendemos eso o no queremos tomar el tiempo por andar metido en el mundo. Eso es tomando la vaso a la mitad. Si tomamos el tiempo para pensar de todo lo que Dios ha hecho para nosotros, vamos a poder ver. Si tomas el tiempo solitario y verdaderamente concentrar en lo que es, vamos a poder ver que Dios, vamos a ver la gracia que Dios está trabajando en nuestras vidas. Podemos ver las bendiciones
que no se pueden contar que nos ha dado a nosotros. Podemos ver su amor genuino para nosotros por tanto tiempo que espera que nosotros nos enderezamos y obedecemos. Ahora, el patrón de salvación está para decir puesto en Éxodo 6, 6 a 7. Y la palabra, bueno, esta es la fundación del pacto. En estos versículos, Dios usa la palabra yo 7 veces. A ver si lo puedo leer sin tomar mucho tiempo y muchas equivocaciones. Por tanto, darías a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimí con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros seréis que sabrieres que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó debajo de las tareas pesadas de Egipto. Éxodo 6, 6 y 7. Esta es la fundación del conveniente. Le está diciendo que yo soy Dios. No mandó nadie más. Es Dios mismo que vino personalmente para hacer este trabajo. Eso indica que Dios es personalmente, se involucró personalmente. Eso que debe decirnos qué tanto Dios nos quiere y qué tanto valemos para Él. Ahora, hubo dos eventos notados en los escritos de Moisés más profundos, que es la liberación de Egipto y la salvación de Noé y su familia del diluvio. Los dos son eventos mayores y los dos dan sabiduría entre la ciencia de salvación. Pero es el Éxodo, el evento del Éxodo, que nos da el patrón básico de la salvación. Dice que nos va a redimir. Entonces, redimir refiere a una familia en ese tiempo, pues, que puede comprar a alguien o algo para atrás. Es para decir que redimir, una familiar puede ir a comprarle para atrás. Si el miembro de la familia estaba en esclavitud para una deuda o estaba para llegar a la esclavitud, otra persona de la familia podía tomar su lugar y completar la sentencia o la pena. Ahora, ya que Israel no tenía una familiar aquí en la tierra, Dios fue nuestro familiar. Él nos crió, entonces sí estamos familia de Dios. Entonces, Él es el que vino a redimir a Israel. En Éxodo 3:8, Dios nos dice que Él vino para abajo, Él vino para acá, para rescatar a Israel. En la misma forma, solamente Jesús, cuando Él vino para acá a la tierra, que se hizo carne, sufrió, murió y se resucitó, solamente así podíamos estar nosotros redimidos. Ahí se dice que la palabra se hizo carne y para vivir entre nosotros. Y eso es otra forma de decir que Dios vino para abajo para salvarnos. Ahora, cuando era el tiempo de Israel, todavía no estaba Cristo. Entonces Dios vino y puso la mano y lo libró con los grandes milagros que puso y los plagas que puso sobre Israel. Lo hizo eso por
no nada más para salvarlos, lo hizo para demostrar al pueblo de Israel lo profundo de su amor por ellos. Lo hizo para demostrar que Dios es poderoso, que existe y que Él nos quiere y nos quería a su lado y quería compartir la vida eterna con ellos. Con ellos. Ahora, el pacto en el Sinaí. El libro de Éxodo nos menciona 3 eventos grandes. Eran como 3 montañas. Primero era el Éxodo mismo y luego el establecimiento del pacto y la construcción del tabernáculo. Esos 3 eventos estaban muy claves, muy grandes en el libro de Éxodo, con el tabernáculo, la construcción del tabernáculo siendo el mayor de los 3. Y por la lección lo menciona como el monte Everest de los 3. Ahora, la secuencia de los eventos fueron así. Israel llega al campo de Sinaí después de estar librado por la mano de Dios. Y luego Dios propone el pacto, un pacto con Israel. Y luego Dios responde, el pueblo responde que iban a aceptar y iban a hacer lo que es en el pacto. Luego se hicieron preparaciones formales para recibir el pacto. Y luego se proclamó los 10 mandamientos. Y Moisés estaba el mediador del pacto. Ahora los principios estaban explicados del pacto. Y luego se hizo, en inglés se dice ratify. La ratification es cuando ya está ley, ya está aceptado, ya está sellado, ya está instalado. Ahora, lo que está muy interesante de esos pasos es la misma forma como hacemos hoy en día los negocios. Primero se propone algo. Se discuten, mira, yo quiero hacer esto y esto y esto. Y muchas veces el negocio se hace con una discusión 2 formas. En este caso, Dios les dijo en Éxodo 19, 3 y 6 que Él iba a hacer este pacto con Israel. Ahora, lo que hace Israel, el pueblo, aceptaron y dijeron que sí, estamos bien y vamos a hacer lo que tú digas. Y luego fíjate que hicieron preparaciones formalmente para recibir el pacto. En términos de hoy en día de negocio, sería que prepararon el contrato. Porque un pacto es como un contrato. Y si estuviéramos hablando de un negocio, estuvieron en acuerdo, se propone lo que van a hacer, se acepta y luego se prepara un contrato. Ahora, las condiciones del pacto o los partes de elementos que están ahí dentro son los 10 mandamientos. Y eso se estaba proclamado que Dios se los dio a Moisés. Ahora, Moisés sirvió del mediador, o sea, el implementador. Y él es el que estaba presentándolo a la gente. Ahora, los principios del pacto estaban explicados en detalle. Okay, cuando tienes un contrato aquí en el mundo por tantas razones que tiene aquí en el mundo, tienes que estar muy astuto y leer la letra chiquita que está, finita que está en el contrato.
Pero Dios tiene un pacto explicado muy claro. No necesita letra chiquita, no hay nada de condiciones finitas o letra finita, porque Dios quiere que todo está completamente transparente y claro y no hay campo para destorcer o modificar o malentender el pacto. Entonces ya cuando se explica todo, que son los 10 mandamientos, la pacto está ratificado. Y ya cuando está ratificado, entonces ya para decir es ley y ya está, ya entras. Entonces, ¿por qué tenía que Dios hacer este pacto? ¿Por qué lo hizo este pacto con el pueblo? Dios quería amarrar por siempre la asociación, la relación con él y el pueblo. Ahora, el problema aquí fue que dijeron que iban a obedecer, dijeron que iban a seguir lo que decía el pacto, y las condiciones aceptaron el pacto, pero el problema es que no duró mucho. Ellos trataron de guardarlo por sus esfuerzos. No entendieron la dependencia que tenían que tener con Dios. Un niño cuando está chiquito y pequeño, yo me recuerdo que miro muchos niños y hasta mis hijos cuando estaban chiquitos, cuando no conocían a una persona, le daba mucha vergüenza y luego se meten y se esconden atrás de la pierna del padre o la madre. Y poquito saca la cabeza de alrededor y cuando le están hablando a ellos todavía se meten la cabeza para atrás cuando alguien les habla que no lo conoce. Esa es la actitud que hubiera sido Israel. Pero no, ellos se sentían muy confiados de ellos mismos y ellos dijeron que iban a guardar y obedecer con sus propias fuerzas. Y ahí está el problema, porque no se puede guardar el pacto, no se puede guardar los mandamientos con nuestra propia fuerza. Ahí es donde se mete, ahí es la puertita que se abre, que se mete el Satanás y les da a uno la idea, el pensamiento, que no necesito hacer este camino, yo lo puedo hacer y eso ese crece que yo sé más, yo sé mejor lo que es mejor para mí y eso empieza de estar despegándonos de lo que es la verdad y eso es cuando empiezan a torcer los principios que Dios quería instalarlo. El pacto juega una parte muy vital en el plan de salvación, porque sin que sigues el pacto, que obedeces el pacto, entonces no hay salvación. Eso se cuenta como el cuarto pacto describido en la Biblia. Antes de eso era el pacto con Abraham, el pacto de Noé y el pacto de Adán, Noé y luego Abraham. Y en este Dios se revela más completo antes de cualquier otro, y particularmente cuando está hablando o describiendo el santuario, el rito que se estableció. Entonces quiere decir que el santuario es la forma por cual que Él enseña a la gente el plan de salvación, ese mismo plan que ellos tenían que, o se supone que iban a enseñar al resto del mundo. Ahora, redención tenía una más alto. Dios tenía para ellos, cuando dice redención, tenía algo más grande, más alto, más significante, sentir que nomás librarlos de su esclavitud, de su esclavitud físico. Él quería redimirlos del pecado. Y el pecado es como se dice, el máximo de esclavitud o como dice, el último esclavitud. Y eso nada más podía pasar por el sacrificio del Mesías. Y ellos tenían que aprender el sacrificio del Mesías
con estos ritos. Todo estaba diseñado para enseñarlos, demostrarles de qué era Cristo. Y es interesante que todos esos ritos que hicieron por tantos años, los sacrificios y eso, era para explicarles por qué Cristo iba a venir a morir. Y aún eso que lo hicieron, tanto que hicieron y eso, se hicieron la misma situación como estaba en Egipto. Empezaron a hacer todo nomás de ceremonia, nomás de rutina, nomás porque sí. Y ellos dicen, estamos obedeciendo, pero no puedes obedecer si lo estás haciendo como un robot nomás pasando pasos, sin que lo sientes por dentro y no tienes adentro esa convicción, no tiene significado. Por eso cuando Cristo vino, no entendieron y muchos todavía no entienden lo que en verdad lo que hizo Cristo para nosotros. Ahora, fíjate, leo Éxodo 19:5. Éxodo 19:5 y 6. Ahora pues, si dieras oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seríais mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros mí seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Éxodo 19:5 y 6. Ahí es el promesa que le estaba haciendo. Ahí es donde está diciendo, no es que nomás quería librarte, quiero hacerte levantarte sobre todo demás una gente grande, más grande, sacerdotes. Entonces, todo el pueblo estaba hecho para ser, o el plan era para que todos los pueblos eran sacerdotes para el mundo. Y cuando Cristo vino, Él hizo eso en pequeño, escogiendo los 12 discípulos. Y fíjate ahí, iban a ser una gente santa. Iban a ser un reino de sacerdotes. Entonces, ese es el propósito que Dios estaba dando a ellos. En una forma, por una parte los llamó, el llamada que hizo a ellos no era automático. No se los pasó a ellos automático sin su decisión o si se escogiera. Ellos tenían que cooperar. Hasta su liberación de Egipto, ellos tenían que cooperar o no iban a poder salir. ¿Y qué estamos queriendo decir de eso? Si la gente no obedecieron y no cooperaron y no hicieron su parte, nunca hubieran salido de Egipto. ¿Y qué tenían que hacer? Tenían que seguir el consejo de pintar los marcos y la dintel con la sangre. Tenían que tener la cena de la Pascua específico en sus casas. No podían salir durante el tiempo que se estaba pasando el ángel de la muerte. Y en la mañana se tenían que levantar, empacar sus cosas y salir. Si no hubieran hecho eso, no hubieran salido. Era tan fácil. Haga eso y vas a salir. Pues en esto, muchos sí salieron. Casi todos, yo creo. Pero ya cuando llegaron más adelante al desierto,
se dejaron caer en las tentaciones y las comodidades que dejaron y se estaban poniendo a pensar en lo que dejaron, la comida que comieron, las cosas que estaban muy cómodos, su silla de cómodo que estaba recargado en la fogata. Quién sabe qué estaban pensando, pero empezaron a extrañar la esclavitud donde estaban. No la esclavitud, pero las condiciones donde vivían, porque estaban tan impuestos a vivir así. Y no estaban abiertos y no se entregaban completamente a Dios para que podían saborear el pastel que Dios tenía para ellos. Entonces, eso es lo que me digo. Nomás tomaron el vaso hasta la mitad en vez de tomarlo todo profundo. Se llegaron hasta cierto punto y luego ya no querían más. Y nosotros somos también lo mismo. Es como estaba pensando. Llegas a conocer una persona que nunca conociste. Te llevas bien, están platicando y hacen una amistad. Y al rato llega a tu puerta un sobre y adentro tiene un boleto para que tú vayas a Hawái o quizás Europa. Todo está pagado. El hotel está pagado, el vuelo está pagado. Solamente tú tienes que llevarte solo o llegarte al aeropuerto a subirse al avión. Ahora, ¿qué hace uno con eso? Pues el primer pensamiento es, voy a ir. Y dice la notita adentro que todos los gastos cuando tú llegas allá van a estar pagados. Entonces, es como decir, bueno, aquí tengo el boleto, pero no me gusta, no me interesa ir a Hawái. Tengo miedo que se va a chocar el avión y ya hasta llego. O no me gusta Europa, hay mucha gente ahí. Y ahí lo dejas nomás en el escritorio o en la mesa. Y llega el tiempo para subir el avión y no te vayas. Es lo mismo con la salvación. Dios nos está dando el boleto pagado con su sangre, con todos los gastos pagados. Y nos está dando todos los gastos ya cuando llegamos allá. Él nos va a cuidar, Él nos va a dar toda la comida y toda la vivienda donde vamos a estar con Él. Y todo lo que queremos a nuestro gusto, Él nos va a dar. ¿Y qué hacemos con ese boleto? Lo dejamos en la mesa. El boleto nos dice cómo llegar y la mapa para llegar es aquí. Nuestra Biblia. Y nosotros lo dejamos ahí en la mesa juntando polvo. Es lo mismo. ¿Quién va a dejar un boleto a Hawái o algo en esa forma que está gratis? Pues yo creo que nadie. Entonces, ¿por qué estamos dejando algo que está de más valor, la salvación de nuestra vida para eternidad? ¿Por qué lo estamos dejando a un lado? Porque no creemos. No creemos que eso es mejor de lo que estamos viviendo ahorita. Y muchos, es lo que pasó allá con los israelitas cuando estaban en el desierto. Ellos no sabían que Dios tenía enfrente y no tenían el fe que Dios iba a... Después de todos los milagros que hizo para sacarlos, no tenían la fe que Él iba a seguir cuidándolos y dándoles más de lo que ellos tenían allá, o más mejor. Ahora, ellos creyeron que obedeciendo los pasos, haciendo esta lista y esta lista y esta lista, ya estoy bien, estoy salvo. No ganamos la salvación por nuestra obediencia. No vamos a salvarnos por yendo al sábado a la iglesia o guardando sábado en casa. No vamos a guardarlos haciendo obra misionera. No vamos a salvar haciendo obra misionera. Tenemos que tener la fe. Y es por la fe que ponemos en acción y trabajamos. Es que no es por las obras que hacemos. Es por la fe que tenemos que
¿cómo se dice? Ah, crecer en nosotros para que por dentro sale la necesidad, la interés, las ganas para ir a hacer las obras, porque estamos sirviendo a Dios. Es que si mi esposa le gusta algo, entonces nace entre mí hacerle eso. Si a ella le gusta, ¿cómo te digo? Si no le gusta que estén cosas tirados en un cierto lugar, o que dejo mis zapatos ahí tirados, yo trato de hacer la lucha que no me olvida a levantar lo que yo dejé ahí, porque a ella no le gusta hacerlo, porque la quiero. No la tengo como esclava, la tengo porque la quiero y porque yo quiero hacer su vida más livianita. Y nosotros debemos estar tratando de hacer la vida de Dios más livianito. En vez de estar preocupándonos para nosotros, debemos nosotros estar trabajando como su agente, sirviendo a otra gente, para que no tenga que preocuparnos de nosotros en el hecho que andamos todo el tiempo haciendo los mismos errores y pidiendo el mismo ciclo. Pecamos, perdón. Pecamos, perdón. Llega un punto donde Él se va a cansar de eso y nos va a dejar solos y el Espíritu Santo se nos va a retirar de nosotros. Dice la hermana White en El Camino a Cristo, página 61, que no ganamos la salvación por nuestra obediencia. Es por la salvación, es un regalo, un don de Dios gratis. Lo recibimos por fe, pero la obediencia es el fruto de la fe. Entonces, ¿cómo puedes agarrar fruto si no plantas un árbol? Entonces la fe es como el árbol que nosotros ponemos ahí con la esperanza que va a dar fruto. Ahora, quien planta el árbol tiene la fe que un día va a cosechar fruta. Entonces, si nosotros no plantamos nuestra fe en nuestras vidas, ¿cómo podemos tener frutos? Nunca vamos a tener frutos. Es lo que estaba pensando es, hay veces que nosotros tenemos más fe en las cosas del mundo. ¿Cómo? Todos nos metemos en el internet para pagar biles. Si no todos, algunos. Tenemos la fe de que cuando mandamos ese cheque por correo o lo mandamos en el internet, tenemos la fe, ya no lo pensamos otra vez, que ese dinero se va a llegar a su destino y no me van a pagar las luces, no me van a cortar el agua, no me van a cortar el gas, y no me van a quitar la casa, porque el dinero se envió. No podemos ver dónde va. No vamos a saber cuánta gente tocan ese sobre del correo, cuánta gente de diferentes correos, los troques que hace transfer y todo eso. Tenemos mucha fe y confianza que ese dinero va a llegar en el tiempo que se tiene que al destino propio. Pero no tenemos fe en Dios. No podemos ver nada de eso que está pasando, pero nomás llega el statement del banco que ya se sacó el dinero y nada te están cobrando dinero por esa tarde. Y es muy triste que nosotros tenemos más fe en las cosas del mundo que en la salvación o en Dios mismo que nos creó. Ahora aquí dice, el día de jueves se titula Promesas, Promesas. Y dice que al principio se pareció que todo estaba suave, todo estaba bien. Dios había rescatado el pueblo y luego el pueblo rescató al pueblo de la esclavitud y luego los ofreció un pacto de promesas. Y ellos quedaron de acuerdo que iban a seguirlo y iban a hacer la voluntad de Dios. Y era un contrato
hecho en el cielo, ¿verdad? Todo estaba perfecto y chulo. No era, como estábamos diciendo, que ellos estaban queriendo hacerlo por sus propios méritos, sino más de como superficial. Yo digo que cuando estaban haciendo todo eso, estaban funcionando bajo de emoción. Y yo me pongo a pensar, si yo hubiera estado en ese tiempo, ¿hubiera reaccionado a lo mismo? ¿Qué condiciones hubiera estado yo en el hecho, viendo todos los milagros, viendo cómo nos salvó la vida vez tras vez, viendo cómo partió el Mar Rojo? Y luego, a ponerme a ver, a dudar en quién era Dios. Yo por mí, yo digo, me hubiera asustado tanto que el poder de Dios que tiene. Y luego ellos estaban, recuerde, mirándolo en una nube de una nube siguiéndolos en el día y estaba siguiendo la lumbre de la pilar de lumbre por noche. Eso le dio el calentón. Todavía con esas dos cosas lo estaba cuidando, fíjate. El lumbre le estaba dando el calor para que no se tenía mucho frío en la noche. En el día el nube lo estaba protegiéndolos del sol para que no se calentaban mucho. Dios estaba manteniendo la ambiente balanceado con esas dos cosas. ¿Y qué más quieren ver que por tanto tiempo lo estaban siguiendo la nube y el pilar, que no podían ver quién es Dios? Y luego ellos tuvieron el privilegio a escuchar la voz de Dios y se asustaron, porque para ellos eran truenos y le dieron miedo. Y yo me pongo a ver, si yo hubiera estado así, hubiera estado en uno de esos, quién sabe. Quisiera pensar que no, pero quién sabe. Cuando Dios quiere que nosotros hacemos, nuestra relación con Él tiene que ser fundado sobre fe. No podemos hacer nada sobre fe. Los hijos que tenemos tienen la confianza que los padres lo van a cuidar en cualquier situación. Cuando van a algo, ¿cómo te digo?, medio peligroso o algo, quieren que los padres están ahí para ver si algo pasa, que los van a librar. Yo me recuerdo que cuando tenía 9 años, yo fui al Gran Cañón y con unos primos. Y ellos ya eran teenagers y ellos iban a caminar abajo del cañón, que era 9 o 11 millas. Y yo dale, que quería ir con ellos. Yo tenía 9 años y ellos no querían un mocoso con ellos. Y por fin se convencieron y me llevaron. Y fui con ellos. Y yo me recuerdo cuando me estaba yendo, volteaba a ver si mis padres todavía estaban ahí. Pues era una caminada muy duro, muy largo. Y al salir, otra vez, saliendo de los últimos pasos, la primera cosa es buscando a mis padres dónde están. Porque estaba cansado y estaba soleado. Aunque comimos abajo, tenía hambre y tenía mucha sed. Y la primera cosa, corrí con mi papá, me levantó y me cargó. Y ese es Dios para nosotros. Dios es el que nos va a levantar y cargarnos. La Biblia siempre está diciendo que las obras no nos puede hacer aceptables en los ojos de Dios. Desfortunadamente el pueblo de Dios, los hebreos, no creyeron que su obediencia venía nomás, que era la forma de... Bueno, ellos creyeron desafortunadamente que su obediencia venía de eran los medios para su salvación, no el resultado de salvación. El pacto en el Sinaí tuvo mucho más detalle y instrucciones, y la ley estaba diseñado como el pacto se estaba llamado o designado el pacto de la gracia. La gracia estaba dado completamente.
Dios no torció la mano de nadie para aceptar y obedecer. Dios no dio una ultimátum, ¿no vas a seguir esto o nada? Dios dejó a todos que hicieran su decisión. Pero nosotros tenemos que poner nuestros ojos enfocados donde están, donde tienen que estar. Y que eso es el centro del universo que es Dios. A ver, dice aquí en el comentario del viernes, para concluir. Dice la hermana White en el comentario bíblico, volumen 6 y página 1077. El espíritu de servidumbre se engendra cuando se procura vivir en acuerdo con una religión legal, mediante esfuerzos para cumplir las demandas de la ley por nuestra propia fuerza. Solo hay esperanza para nosotros cuando nos ponemos bajo del pacto hecho con Abraham, que es el pacto de gracia por la fe en Jesucristo. El evangelio predicado a Abraham por medio del cual tuvo esperanza es el mismo evangelio que nos predicó a nosotros hoy, que nos predica a nosotros hoy, mediante el cual tenemos esperanza. Abraham completó a Jesús, quien es también el autor y consumador de nuestra fe. Hermanos, ya estamos llegando al fin de este tiempo y me pongo a ver y contemplar y me hago la pregunta cada vez y les hago la pregunta a mis hijos que todavía no me contestan. Pero es una pregunta que yo creo que no tiene respuesta. La respuesta es entre tú y Dios, entre yo y Dios. Y la pregunta es, ya saliendo de esta pandemia, un año que se paró el mundo, Dios estiró la mano y paró el mundo. Y hay veces que yo lo pongo a meditar y pensar que esta pandemia era para el pueblo de Él. Era para que nosotros nos despertáramos de nuestro sueño, que abrimos nuestros ojos y podemos estar enfocando en el mundo que estamos viviendo y dónde va, los crisis que están pasando y dónde está la puerta de salvación. Yo digo que eso era un tiempo, más bien un privilegio que nos dio a nosotros para ir a buscarlo más profundo, de nuestros casos profundos. Y si no lo hicimos, perdimos una gran oportunidad, igual como el pueblo de Israel. Ellos iban a ser un grupo especial. Ellos iban a ser especiales arriba de todo lo demás. Y iban a ser los sacerdotes que iban a estar predicando al mundo quién es Dios. Solamente tenían que obedecer de corazón, tener fe en las palabras que Dios les dijo. Y estuvieron abundante bendecidos. Ahora como ellos no quisieron y se les quitó, ahora ese cae a nosotros. Entonces yo puedo ver que ese tiempo de 40 años que ellos estaban circulando en el desierto, nosotros acabamos de pasar en un año de cuarentena. Y ya se está levantando esas reglas y ya se estamos pudiendo reunir para atrás. Y lo triste es que si vamos para atrás al mundo donde estábamos, con nuestras actividades como estábamos, sin cambio, perdimos un año de nuestras vidas. Esa es mi opinión para esta tarde, hermanos. Y pues Dios nos bendiga y me da gusto poder compartir eso con ustedes. Vamos a tener una oración.
Bendito Padre que mora en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Damos gracias infinitamente, Señor, por tu misericordia, tu bondad, Señor, y por tu plan de salvación que tú nos dejaste a nosotros. Pedimos, Señor, que nos implementas estas palabras en nuestras mentes y nuestros corazones y que podamos nosotros hacer cambios en nuestras vidas, Señor, para ser los sacerdotes que ya nos encargaste a nosotros, ya que no está el pueblo de Israel queriendo compartir, que ya lo dice a nosotros, Señor, y que nosotros no tiramos ese gran don, gran regalo que tú nos has dado a nosotros. Háganos, Señor, fuertes en la fe. Aumenta nuestra fe, Señor, con tu Espíritu Santo y haznos cambios para que podamos aliviar no nada más esta iglesia, pero todos los que están alrededor de nosotros y el mundo entero. Todo eso, Señor, pedimos en Cristo Jesús. Amén. Probad y ved. Historia de hoy: El embajador. Mis padres se mudaron a Brasilia cuando yo tenía 2 años de edad. Éramos muy pobres y fuimos a vivir a un lugar que se llamaba Areal, un barrio precario donde vivían personas simples que luchaban por sobrevivir con muchas dificultades. La vida no era fácil en ese lugar, pero el tiempo pasó y nuestra familia creció. Año tras año seguimos adelante sin darnos cuenta que vivir en ese lugar, sin acceso a educación, salud y seguridad, serían un gran problema para todos nosotros. A pesar de todo eso, me gustaba jugar con mi hermano y me sentía feliz. Con el paso del tiempo, aquel lugar tranquilo comenzó a cambiar. Las drogas y el crimen tomaron el control de la región. Y sin darnos cuenta, nos encontramos conviviendo con los marginales que vivían allí. A partir de los 12 años, me involucré por completo con las drogas, y a causa de los robos, la policía me detuvo más de 26 veces. Por ser menor de edad, siempre me llevaban a un centro de detención para menores infractores. Pero no tardaba mucho y ya estaba en las calles nuevamente. A los 17 años fui detenido, juzgado y condenado a 4 años de cárcel. Yo estaría preso durante la semana y, dependiendo de mi comportamiento, podría salir para pasar el sábado y el domingo en mi casa. En la cárcel recibía la visita de un grupo de cristianos y comencé a reflexionar sobre mi vida. En una de mis salidas un fin de semana, yo fui a la iglesia adventista a la que asistía mi madre en Areal. De aquel día en adelante fui a la iglesia todos los sábados. Allí conocí a una joven que me llamó la atención. Le rogué a Dios que me perdonara y que me transformara en una nueva criatura. Mi deseo era ver a mi madre feliz y vivir una historia de amor junto a mi novia. Los días pasaron, cumplí mi condena, fui bautizado y me casé con Stephanie. Me puse en las manos de Dios para ser un instrumento misionero, dispuesto a contarle al mundo el milagro que sucedió en mi vida. Incentivado a entrar en el ministerio pastoral por el pastor Francisco de Oliveira, mi esposa, mis hijas y yo fuimos a Argentina para estudiar en la Universidad del Plata. Durante 4 años pagué todos mis gastos a través del colportaje. Me gradué en teología y acepté una invitación de la iglesia en Brasil para trabajar como director regional de ADRA e implementar el primer ministerio carcelario oficial de la iglesia en la Asociación del Planalto Central. Nuestro objetivo es llevar el evangelio a los prisioneros y promover la reintegración de los ex detenidos en la sociedad y en sus familias. Mi testimonio va más allá todavía. A través de concurso, fui nombrado embajador de la juventud en la ONU.
Mi función principal es presentar proyectos en el área social, enfocados a la política del combate a las drogas en Brasil, y colaborar en la construcción de políticas públicas de educación y desarrollo para las comunidades necesitadas y periféricas de este país. Como pastor, mi misión es seguir el ejemplo de Cristo, vivir para servir y ayudar a las personas, independientemente de quiénes fueron y qué pecados cometieron. Espero que también hayas sentido la gracia de Cristo de la manera tan profunda como yo la sentí. ¿Por qué no usar la historia de tu rescate como testimonio vivo de lo que Dios puede hacer en la vida de las personas? Probad y ved. Y ahora los invito a Vivir por Cristo es amar, dejarlo todo y predicar, servir a otros sin mirar su condición. Mi esperanza y mi anhelo es Jesús, y podrás vivir y podrás cantar cuando toda prueba pase, cuando el enemigo caiga. Aleluya, Cristo triunfó. Ya no puede ser igual. Tu vida tiene que cambiar. Pronto, muy pronto, en las nubes volverá. ¿Estás listo? Cristo viene ya. Y podrás cuando el enemigo caiga. Aleluya, Cristo triunfó. Y podrás vivir y podrás cantar cuando toda prueba pase, cuando el enemigo caiga. Aleluya.